Con su permiso, Presidenta, compañeros. Diputada Marta Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva de la 62ª Legislatura del Estado de México, presente. Magistrado doctor Héctor Macedo García, en mi carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, inciso B, 15, fracción 1 y 55, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se somete a la consideración de esa honorable legislatura por su digno conducto la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 1.5 bis al 1.5 cuarter del Código Civil del Estado de México para regular la nulidad de juicio concluido, proyecto que fue aprobado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 26, con base en la siguiente exposición de motivos. El Poder Judicial del Estado de México vive momentos de transformación profunda que se reflejan en una elevada exigencia de responsabilidad para cada uno de sus servidores públicos y órganos jurisdiccionales. La función de impartir justicia es una de las tareas más delicadas y relevantes del Estado mexicano. En ella se deposita buena parte de la confianza de la ciudadanía frente a las instituciones. Es innegable que existe una deuda histórica con la sociedad en materia de acceso a la justicia. Sin embargo, también es cierto que el Poder Judicial del Estado de México se ha caracterizado por su vocación de servicio, disciplina institucional y entrega al pueblo mexiquense. Al interior del Poder Judicial se han concretado importantes esfuerzos de modernización administrativa y jurisdiccional, mejora de procesos internos, incorporación de herramientas tecnológicas, profesionalización continua del personal y fortalecimiento de criterios jurisdiccionales. No obstante, la percepción social sobre la justicia no siempre avanza al mismo ritmo que estas mejoras. Parte de esa distancia se explica porque la comunicación entre los tribunales y la población no es sencilla. El lenguaje jurídico es complejo, los procesos suelen ser técnicos y especializados y el estudio que exige la función jurisdiccional puede generar, sin quererlo, una sensación de lejanía. Pese a ello, es evidente el orden, la seriedad y la responsabilidad con la que se trabaja al interior del Poder Judicial del Estado de México. La preocupación permanente es la misma, servir con honestidad y resolver con justicia. Para lograrlo, no basta con la voluntad, es imprescindible contar con procesos claros, transparentes y eficaces, regulados en normas actualizadas y acordes con las necesidades actuales de la población. En ese contexto, resulta especialmente relevante la jurisprudencia publicada el viernes 8 de agosto de 2025 en el Semanario Judicial de la Federación, identificado con el registro digital 20-30-778, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es acción de nulidad de juicio concluido. Es improcedente cuando la legislación procesal no la prevé, inclusive bajo el supuesto de proceso fraudulento. Dicho criterio jurisdiccional tiene su origen en la sentencia dictada en la contradicción de criterios 393/2023, donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo de manera clara la improcedencia de la acción de nulidad respecto de un juicio ya concluido, aun cuando se alegue que éste fue simulado o de origen fraudulento, si la legislación procesal aplicable no contempla expresamente dicha figura. A partir del análisis de esos criterios y considerando que tanto la primera como la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinaron cuerpos normativos en los que la acción de nulidad de juicio concluido no se encontró expresamente contemplada, el Pleno de nuestro máximo tribunal abordó la pregunta: ¿es procedente la acción de nulidad de un juicio concluido cuando la legislación procesal correspondiente no la regula? Concluyendo en sentido negativo por las siguientes razones. 1. La ausencia de una norma expresa que permita ejercer la acción de nulidad de un juicio concluido refleja la intención del legislador
de no prever esa posibilidad. Esta decisión se enmarca dentro de la libertad que tienen los órganos legislativos para configurar el orden jurídico sin que se pueda considerarse que ello vulnere el principio de acceso a la justicia. 2. Esta determinación protege la figura de la cosa juzgada, reconociendo su carácter irrebatible, indiscutible e inmodificable respecto de la resolución que se pretende nulificar. De esta manera, se busca otorgar certeza y definitividad a las situaciones jurídicas que han sido resueltas. 3. No es posible impugnar una sentencia que goza de la calidad de cosa juzgada, ni siquiera alegando que el juicio concluido se desarrolló mediante simulación de actos que tuvo un origen fraudulento cuando la legislación procesal no contempla expresamente esa posibilidad. 4. El hecho de que las normas no contemplen expresamente la posibilidad de declarar nulas las sentencias por simulación de juicio o por origen fraudulento no implica que dichas sentencias sean inimpugnables, que ya en estos casos la vía adecuada para impugnarlas es el juicio de amparo. 5. Lo anterior se debe a que el juicio de amparo, tanto en la vía directa como indirecta, permite subsanar los vicios procesales que puedan ocurrir durante un proceso, asegurando que la sentencia que se dicte adquiere la calidad de cosa juzgada. Esta jurisprudencia tuvo un impacto directo en el Estado de México, pues nuestros órganos jurisdiccionales, respaldados por diversos antecedentes jurisprudenciales, venían conociendo y resolviendo múltiples acciones de nulidad de juicio concluido, ofreciendo así una vía excepcional para corregir situaciones de grave injusticia procesal. Sin embargo, con la publicación de la jurisprudencia mencionada, el panorama cambió de manera radical, pues al no estar prevista de forma expresa la nulidad de juicio concluido en nuestra legislación, dejó de ser jurídicamente viable. No obstante, aunque dicha jurisprudencia reconoce que el juicio de amparo, tanto en su vía directa como indirecta, permite subsanar los vicios procesales que pueden surgir durante un proceso, garantizando que la sentencia que se dicta adquiere la calidad de cosa juzgada, la realidad es distinta, pues como ya lo señaló la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 11/2018, la acción de nulidad tiene un carácter excepcional, ya que su litis se centra en analizar la validez del material de los actos impugnados a partir de causas que por lo general no son evidentes para la persona juzgadora en las actuaciones y que, de demostrarse, impiden que el proceso mismo subsista por haber sido desarrollado de manera fraudulenta. Para resolver dicha pretensión es necesario llevar a cabo un proceso ordinario que garantice de manera plena el derecho de audiencia de las partes, permitiéndoles exponer y sustentar sus argumentos de acción o defensa mediante los medios de prueba correspondientes, con el objetivo de que se determine de manera adecuada el derecho que les asiste. Esto contrasta con el juicio de amparo, el cual no se abordan cuestiones de fondo o de carácter sustantivo. En consecuencia, la nulidad de un juicio concluido debe estar expresamente prevista en el Código Civil, ya que se deriva de la teoría general de la nulidad aplicable cuando los actores jurídicos se llevan a cabo en contravención de normas prohibitivas o de interés público. De ninguna manera debe entenderse esta preocupación como un intento de menoscabar la cosa juzgada como institución procesal fundamental. Por el contrario, se busca respetar el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que al demostrarse que el proceso fue fraudulento, quedaría claro que la cosa juzgada solo existió de manera aparente, pero nunca llegó a configurarse. Asimismo, es necesario desalentar el uso indebido de la nulidad de un juicio concluido por parte de abogados que la promueven aun cuando saben que el proceso que buscan anular se llevó a cabo respetando todas las formalidades legales, ya que este tipo de conductas atenta contra las resoluciones que ya han adquirido calidad de cosa juzgada. La sanción no recae sobre el acto de solicitar la nulidad en sí, sino sobre la manera temeraria o maliciosa que el profesional de derecho emplea en esa acción para pretender justificar una sentencia o auto definitivo con las formalidades de ley.
En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla de manera expresa la nulidad de juicio concluido dentro de la sección dedicada a las acciones. Sin embargo, la entrada en vigor de este código no será inmediata y durante ese periodo las personas justiciables del Estado de México no pueden quedar desprotegidas frente a situaciones que requieren de esta acción. Por ello, el Poder Judicial del Estado de México considera que una solución viable, responsable y oportuna es proponer a la Honorable Legislatura del Estado la reforma del Código Civil con el fin de incorporar de manera expresa y clara la nulidad de juicio concluido, siguiendo los parámetros establecidos por el Sistema Nacional. Con esta reforma, primero, se reconoce el derecho subjetivo que permite impugnar sentencias firmes revestidas con autoridad de cosa juzgada cuando han sido obtenidas mediante fraude procesal, colusión o si la presentación de pruebas declaradas o reconocidas en resolución judicial falsas, asimismo por haberse seguido el juicio sin conocimiento del afectado por no haber sido parte o aun cuando lo haya sido, fue falsamente representado o llamado a juicio. Segundo, se proporciona a los jueces y juezas una figura jurídica clara para atender a aquellos casos excepcionales en los que un juicio ya concluido presenta vicios. Tercero, esta reforma establece las bases sustantivas bajo las cuales se regirá la acción de nulidad de juicio concluido que establece el artículo 1.212 del Código de Procedimientos del Estado de México con el criterio de rubro. Acción de nulidad de juicio concluido. Es improcedente cuando la legislación procesal no la prevé, inclusive bajo el supuesto de proceso fraudulento. Cuarto, la regulación de la acción de nulidad de juicio concluido se orienta conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, anticipando una solución normativa que fortalece la tutela efectiva de los derechos de las personas justiciables. En suma, se trata de dar un paso más en la consolidación de un poder judicial cercano, moderno y comprometido con la verdad y la justicia, no solo en el discurso, sino en las normas jurídicas y en sus decisiones. De esta manera, el contenido de la iniciativa que se propone es el siguiente. Artículo 1.5 relativo, la nulidad del juicio debe decir. La nulidad del juicio concluido, artículo 1.5 bis, la nulidad de juicio concluido es de naturaleza excepcional y procede en aquellos asuntos en los que se haya dictado sentencia o auto definitivo haya causado ejecutoria. 5 relativo, debe decir, legitimación, artículo 1.5 ter, la nulidad de juicio concluido puede ser ejercitada por quienes, habiendo sido parte en el procedimiento, hayan sido falsamente representados o emplazados sus sucesores o causavientes y los terceros a quienes perjudique la resolución y se actualice alguna de las siguientes hipótesis. 1. Si se falló con base en pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas con posterioridad a la resolución por sentencia o resolución judicial firme, o que la parte vencida ignoraba que se habían reconocido o declarado como tales antes de la sentencia, o 2. Cuando exista colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes litigantes en el juicio cuya nulidad se pide en perjuicio de la parte promovente de la acción de nulidad de juicio concluido. 5 relativo. Suspensión de ejecución de la sentencia 1.5 quater. Debe decir, la interposición de la nulidad de juicio concluido no suspenderá la ejecución de la resolución firme que la motivare. No obstante, quien promueva la nulidad podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional que conozca de la misma la suspensión de la ejecución de aquella sentencia cuya nulidad se pide. Para tal efecto, deberá otorgar garantía que fije la autoridad jurisdiccional que conoce de la nulidad por los daños y perjuicios que, de manera inmediata y directa, pudieran ocasionarse con motivo de la suspensión a la parte vencedora del juicio cuya nulidad se solicita.
¿Es cuánto, presidente? Perdón, no es cuánto. Perdón. Un minuto. Cuando la nulidad del juicio concluido se declare infundada, la garantía se adjudicará a la parte demandada por concepto de los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión sin necesidad de prueba alguna. No será necesaria la garantía cuando se acredita fehacientemente que la ejecución puede causar un daño irreparable a quien promueve la nulidad. En este supuesto, si la nulidad resulta improcedente, la parte actora será condenada al pago de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión en los términos del párrafo anterior, junto con el pago de gastos y costas que se cuantificarán en ejecución de sentencia, así como una multa equivalente hasta 1 año de valor de la unidad de medida y actualización para que la persona licenciada en Derecho o abogada que la haya intentado. Por lo anteriormente expuesto, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México somete respetuosamente a la consideración de esa soberanía la presente iniciativa de decreto. Ahora sí es cuánto, presidente. Gracias, diputada vicepresidenta Sara Alicia Ramírez de la O. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen. En cuanto al punto número 6, la diputada vicepresidenta Sara Alicia Ramírez de la O leerá la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México relacionada con la integración de los tribunales de alzada, presentada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Un vasito con agua, por favor. Ok. Gracias. Diputada Marta Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la mesa directiva de la 62ª Legislatura del Estado de México, presente. Magistrado doctor Héctor Macedo García, en mi carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 1, inciso B, 1.5, fracción 1 y 95, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se somete a la consideración de esta honorable legislatura por su digno conducto le presente iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México relacionada con la integración de los tribunales de alzada, proyecto que fuera aprobado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en sesión ordinaria celebrada el 26 de enero del presente año con base en la siguiente exposición de motivos. El Estado de México, como entidad soberana y parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, está obligado a contar con un marco jurídico de carácter secundario que se armonice con la reciente reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, a través del decreto número 63 del día 6 de enero de 2025, con respecto al Poder Judicial del Estado de México, en cumplimiento al segundo párrafo del transitorio octavo del Decreto de Reforma Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de septiembre de 2024, el cual estableció que las entidades federativas tendrían un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. Es por ello que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, con fundamento en lo previsto en el artículo 15, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México,
en ejercicio de su derecho a iniciar leyes o decretos ante la legislatura del Estado de México y a fin de fortalecer el Estado de Derecho a través del Poder Judicial, quien tiene a su cargo la administración e impartición de justicia, es que se somete a la consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Lo anterior en virtud de que resulta necesario e imprescindible armonizar el Código Nacional de Procedimientos Penales con las reformas llevadas a cabo a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México con respecto a la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, particularmente en cuanto a las autoridades encargadas de impartir justicia. Un momento. Particularmente en cuanto a las autoridades encargadas de impartir justicia del Poder Judicial del Estado de México. La implementación del sistema acusatorio permite que los tribunales de alzada se integren por una o tres personas magistradas. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México es inconsistente con el Código Nacional de Procedimientos Penales al señalar indistintamente, como es el caso de las salas colegiadas que se integran por 3 magistrados o magistradas. Bajo ese contexto, el entonces Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, para un mejor funcionamiento del sistema de justicia penal en materia recursiva, estimó la creación de un tribunal de alzada en cada región judicial para conocer del recurso de apelación en contra de las resoluciones emitidas por los jueces de control y los recursos en contra de las negativas de cateos emitidas por los jueces especializados en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección en línea, lo que no solo responde a criterios de especialización y eficiencia, sino que también encuentran respaldo por el artículo 94 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, así como lo preceptuado en el artículo 3 de fracción 17ª del Código Nacional de Procedimientos Penales vigentes. De esta manera, se advierte que no está armonizado con el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo y fracción ya precisados respecto del número de integrantes de un tribunal de alzada. Consecuentemente, a la luz de los preceptos normativos previamente invocados, resulta jurídicamente indispensable que la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de las resoluciones que emite el juez de control, tal y como lo establece el artículo 467 de la Ley Procesal Penal de la materia, debe recaer en un tribunal de alzada que puede estar conformado por una magistrada o un magistrado. Ello obedece, por una parte, a la existencia de una norma procesal que expresamente habilita su intervención y, por otra, los acuerdos emitidos por el entonces Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a través de las circulares 75/2024 y 78/2024, los días 13 y 23 de septiembre de 2024 respectivamente, donde también se contienen los acuerdos que regulan la distribución de los asuntos en esta materia. Tales acuerdos fueron adoptados en sesiones ordinarias de 9 y 20 de noviembre del mismo año, tanto por el Pleno del Consejo como por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante los cuales no solo se dispuso su creación, sino también su integración en forma unitaria para hacerlo acorde a lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Derivado de lo anterior, a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México requiere de una reforma, lo que consista en armonizar lo señalado en la Constitución local y en el Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de reconocer la competencia de los tribunales de alzada integrados por un solo magistrado de la siguiente manera. Dice:
Artículo 47. Cada sala colegiada y tribunal de alzada contará con una estructura orgánica propia que se integrará por 1. 3 magistrados o magistradas, una secretaria o secretario de acuerdos. 3. Las secretarias o secretarios proyectistas que sean necesarios para cada magistrado o magistrada de conformidad con lo que se determine el órgano de administración judicial. 4. Una secretaria o secretario proyectista para el trámite de los juicios de amparo. 5. Un oficial o una oficial mayor y sexto, las demás servidoras y servidores públicos que determine el órgano administrativo judicial. Debe decir, estructura de las salas colegiadas y tribunales de alzada, artículo 47. Cada sala colegiada y tribunal de alzada contará con una estructura orgánica propia que se integrará por salas colegiadas. Primero, 3 magistrados o magistradas. Segundo, una secretaria o secretario de acuerdos. Tercero, las secretarias o secretarios proyectistas que sean necesarios por cada magistrada o magistrado de conformidad con lo que determine el órgano de administración judicial. Cuarto, una secretaria o secretaria proyectista para el trámite de los juicios de amparo. Quinto, una o un oficial mayor. Y sexto, las demás servidoras y servidores públicos que determine el órgano de administración judicial. B. Tribunales de alzada. 1 o 3 magistrados o magistradas. Una secretaria o secretario de acuerdos. Tercero, las secretarias o secretarios proyectistas que sean necesarios por cada magistrada o magistrado de conformidad con lo que determine el órgano de administración judicial. Cuarto, una secretaria o secretario proyectista para el trámite de juicios de amparo. Quinto, una o un oficial mayor. Y sexto, las demás servidoras y servidores públicos que determine el órgano de administración judicial. Por lo anteriormente expuesto, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México somete respetuosamente a la consideración de esa soberanía la presente iniciativa de decreto. Firma atentamente magistrado doctor Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Es cuanto. Gracias, diputada vicepresidenta.